que encontraba la situación y mirá sobre la hora. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Nuevamente clásico en Paraguay, super clásico paraguayo. Hablamos de Cerro Porteño, Olimpia, Cerro Porteño y otro gran partido que nos regalan estos dos enormes equipos, estos dos enormes clubes, estas dos enormes instituciones que les encanta. Se cruzan muy pero muy seguido. Yo no sé cuántas veces por año pasa esto, no la tengo en cuenta, pero para mí pasa muchas veces. Para mí cada 2 meses se están cruzando. No sé, será una impresión mía, pero bueno, estamos aquí para analizar, opinar, reaccionar a otra edición de este superclásico paraguayo entre Cerro y Olimpia y ver obviamente todo lo sucedido entre estos dos enormes equipos, como lo decía anteriormente. Así que bueno, gente, sí, si quieren verlo, si realmente nos quieren apoyar, se suscriben acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha sucedido entre Cerro Porteño y Olimpia y Cerro Porteño. Bien, arrancando ya con el penal a los 13 minutos para Cerro Porteño y en este caso Aquino. Claudito Aquino y el 1-0 muy bien definido. Es difícil sacarle una pelota de penal a Claudito Aquino y lo festejaba el Colo en el banco de suplentes. Después de, sí, la verdad que semestre turbulento, ¿no? Con idas y venidas y Cerro y el 1-0, perdón, ya iba a decir 2-0, no, para, un penal se pateó, uno solo, muy bien, podría valer doble de lo bien que se pateó, pero bueno, Claudito Aquino muy seguro y el 1-0 ahí frente a la hinchada, qué mejor que poder hacer el gol e ir a gritarlo con los muchachos que se van a encimar, la verdad que recontra, repleto hasta los huevos, ese estadio. Yo no sé, la verdad que a mí me parece que está más que bien, está más que bien esa concurrencia. Es así, qué sé yo, me parece a mí. A mí me parece que está bastante bien y más sabiendo que estaba el VAR, ¿no? En ese agarrón, creo yo, opinión personal, a mí solo me parece. Pero bueno, después veremos qué decidían los árbitros con el VAR y el penal, ¿no? Y el 1-0 para Cerro Porteño. Muy tranquilo Aquino, realmente con mucha categoría para marcar ese primer gol para Cerro y muy bien definido aparte. La verdad que de la mejor manera, sabiendo que la pelota parada con Olimpia podía ser peligrosa. Y en este caso, mirá el gol de tiro libre en el primer palo. Tremendo el tiro, Tremendo para el 1-1. Huguito Fernández, espectacular, tremendo. No, tremendo el gol que hace de tiro libre. Cómo la encaja ahí abajo. Tremendo. Es increíble realmente. Muy bien, muy bien definido. Aparte fuerte, el arquero no la esperaba ahí. Por ahí esperaba un centro y no termina de cerrar en ese primer palo. Y termina marcando el 1-0 el jugador de Olimpia, Huguito Fernández. Mirá, aparte, lo fuerte que le pega a esa pelota. Muy bien. Muy bien, quizás hay un poquito de responsabilidad del arquero que llega, pero bueno, se termina como excavando por abajo, o sea, un remate raro, pero bueno, nunca termina de ser el día de los arqueros para Cerro Porteño en estos partidos, en el clásico, ni hablemos del anterior, ¿no? Que también hubo bastante para discutir, para hablar, y lamentablemente hoy me parece que tampoco con ese gol. Con ese 1-1, el empate de Olimpia, rápidamente aparte, no es que pasó mucho tiempo en el partido. 14 minutos Aquino, 22 Hugo Fernández, bastante rápido, bastante conmovido el clásico en Paraguay y otro gran remate, en este caso podemos hablar de Hugo Fernández. Y ya enseguida respondiendo Cerro Porteño, un partido movido, un partido con situaciones, 35 minutos. Y esto es insólito, cómo de cabeza, pasando al arquero por arriba, se marca el 2-1. Tremendo. Alberto Espino la fue a cabecear, casi que te diría que por ahí. Bueno, señora, bueno, cálmese, señora. Cálmese, por favor.
¿Cómo lo viven los muchachos del barrio, del Ciclón de Barrio Obrero, Tremendo cabezazo de Alberto Espínola, pero muy fuerte. No entendí bien qué le pasó al arquero, si calculó mal la pelota que iba por detrás. Raro, la jugada rara, está totalmente habilitada, el despeje, bueno, termina siendo de Richard, si no me equivoco. El cabezazo pareciera como que termina siendo para poder terminar la jugada, y sin embargo el mal cálculo del arquero. La verdad que los arqueros, raro, lo de los arqueros raro. Realmente muy raro, no sé qué sucede, no sé qué pasa, pero bueno, el cabezazo fue bastante centrado, podría decirse, y esto terminó en el 2-1. El remate acá responde muy bien el arquero, responde perfecto, pero el despeje termina quedando corto. Y el cabezazo de Espínola es como certero, el arquero no tiene chance, más allá de estar un poco como desubicado en el arco. Y el 2-1 para Cerro Porteño, que encontraba la situación, y mirá sobre la hora, el gol de Olimpia. Mirá el gol que hace Olimpia, no es la primera vez, ya Richard Ortiz había hecho un lindo gol también sobre la hora. En este caso Hugo Quintana, sacado, totalmente basado. El centro se terminaba, parecía que podían, y mirá de dónde aparece y dónde la pone. Acá no hay nada para decirle al arquero, no hay nada para decirle a nadie. Mirá el gol que hace Quintana para el 2-2 sobre la hora. O sea, faltaban 5 minutos porque ya estábamos en el adicionado, pero mirá de dónde saca ese rifle. O sea, ya todo Cerro defendiéndose para poder terminarlo. Faltaban ahí nada, minutitos, ya pasados los 90 reglamentarios. Y mirá dónde la pone Quintana, con qué seguridad, aparte, para que Olimpia empate ese partido. Mamita, es tremendo el tiro de Quintana. ¿Dónde la pone y con qué brutalidad? Para dejar boquiabiertos hasta a los mismos aficionados de Cerro Porteño, de decir, ¿de dónde sacó ese remate? Mirá dónde la pone, es una locura. Y termina siendo nuevamente empate 2-2. Yo creo que los aficionados de ambos lados deben estar, sí, ya para el infarto seguramente, con lo que han vivido con este 2-2. Más allá también de que Cerro le costó, ¿no? Desde los 70 aproximadamente, donde Ángel Cardoso Lucena terminó siendo expulsado. Yo creo que el empate, obviamente, le cae mucho mejor a Olimpia, que ya lo tenía casi perdido el partido, y con un sablazo de Hugo Quintana termina con el 2-2, pero la verdad que nos regalan espectáculos, realmente son espectáculos los clásicos de Paraguay. Nuevamente un 2-2, no se tienen miedo, se atacan. Hay algunos errores, sí, porque un gol de cada lado para mí son errores del arquero, pero bueno, termina siendo esto, y termina siendo igualdad en 2. Otro empate y partidazo en Paraguay. No nos podemos quejar, nos han regalado otro partidazo. Ellos deben estar de los dos lados, que no pueden más, totalmente cansados. O sea, pero la verdad es que han jugado un gran partido, y a mí me ha encantado ver estas situaciones, que la verdad que está muy lindo. El fútbol paraguayo con este clásico no se puede quejar para nada en lo absoluto. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más, obviamente, si quieren más, aquí abajo se suscriben con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que también aquí abajo dejen ese enorme like, sí, dedito para arriba si les gustó. También comenten qué les pareció el partido, cómo lo vieron a Cerro, a Olimpia, todo lo que tengan para poder opinar, cuál fue el mejor gol, cuál creen que ustedes se comen más el arquero, todo lo pueden comentar acá abajo en los comentarios, valga la redundancia. No se olviden de compartirlo, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.